En los episodios anteriores aprendimos cómo viaja la electricidad por el corazón. Recordemos rápidamente el recorrido. El impulso nace en el nodo sinusal, luego despolariza las aurículas, llega al nodo aurículo-ventricular o nodo AB y después baja por el haz de His y finalmente se divide en la rama derecha y la rama izquierda para activar ambos ventrículos. En el episodio anterior hablamos de qué ocurre cuando se bloquea una de esas ramas, pero hoy vamos a subir un poco más en el sistema de conducción. ¿Qué pasa cuando el problema está en el nodo AB o antes de llegar a las ramas? Eso es un bloqueo aurículo-ventricular. Y antes de empezar quiero que recuerdes una regla muy sencilla. En los bloqueos de rama el protagonista es el QRS. En los bloqueos AB el protagonista es el intervalo PR. Si entiendes eso ya llevas media clase aprendida. Entonces, ¿qué es un bloqueo aurículo-ventricular? Un bloqueo AB ocurre cuando la electricidad tiene dificultad para pasar desde las aurículas hacia los ventrículos. Puede hacerlo más lento, puede hacerlo de forma intermitente o incluso se puede impedir completamente que el impulso llegue. Dependiendo de la gravedad, los clasificamos en bloqueo de primer grado, bloqueo de segundo o bloqueo de tercer grado. Empecemos entonces por el más sencillo, el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Aquí todos los impulsos eléctricos llegan al ventrículo, simplemente llegan más tarde de lo normal. En el EKG vamos a ver un intervalo PR mayor a 200 milisegundos, pero ojo, todas las ondas P siguen teniendo su respectivo QRS, no se pierde ningún latido. Generalmente es un hallazgo benigno, puede verse en personas jóvenes, deportistas, durante el sueño o en pacientes que reciben medicamentos como los betabloqueadores, calcioantagonistas o incluso la digoxina. Bueno, ahora vamos a hablar de bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Aquí ya no todos los impulsos consiguen llegar a los ventrículos. Algunas P sí generan QRS y las otras simplemente no. Aquí existen dos subtipos. El Movich tipo 1 o Wenckebach. Este bloqueo ocurre porque el nodo AB va conduciendo cada vez más lento. Por eso el intervalo PR se hace progresivamente más largo hasta que llega un momento en que una onda P no conduce y no consigue pasar. Y entonces desaparece un QRS. Después el ciclo vuelve a empezar. Hay una forma muy fácil de recordarlo. El PR se alarga, se alarga, se alarga y finalmente se cae un QRS. Este tipo de bloqueo suele localizarse en el nodo auriculoventricular y en muchos casos no necesita tratamiento. Tenemos también el Movich tipo 2, que es el que realmente nos preocupa. Aquí el intervalo PR permanece exactamente igual, no se alarga, no cambia, simplemente de repente una onda P no conduce y desaparece un QRS. Esto significa que el problema generalmente ya no está en el nodo auriculoventricular, sino un poquito más abajo, en el haz de His o en el sistema de Purkinje. Este bloqueo tiene mayor riesgo de progresar a un bloqueo completo y muchos pacientes terminarán necesitando un marcapasos. Bueno, y tenemos ahora el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Este es el bloqueo completo. Aquí ningún impulso logra pasar de las aurículas a los ventrículos, ninguno. Las aurículas continúan latiendo guiadas por el nodo sinusal, pero los ventrículos tienen que generar su propio ritmo de escape para poder seguir contrayéndose. A esto lo conocemos como disociación auriculoventricular. ¿Qué vamos a ver en el electro? En el electro vamos a ver ondas P con una frecuencia y complejos QRS con una frecuencia completamente diferente. Ya no existe ninguna relación entre ellos. Como el ritmo ventricular de escape suele ser lento, estos pacientes pueden presentar mareo, síncope, hipotensión, fatiga e incluso llegar a un paro cardíaco. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar estos bloqueos rápidamente? Primer grado, un PR prolongado, pero todas las P conducen. En el de segundo grado, Movich tipo 1, el PR se va alargando hasta que finalmente desaparece un QRS. Y en el Movich tipo 2, el PR no se alarga, permanece constante, pero de repente desaparece un QRS. Y en el tercer grado no existe ninguna relación entre la onda P y el QRS. Y una perla clínica: no todos los bloqueos auriculoventriculares necesitan tratamiento. Un bloqueo AB de primer grado generalmente solo requiere seguimiento. Muchos Movich tipo 1 también solo requieren seguimiento, pero un Movich tipo 2 y un bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado siempre deben hacerte pensar en la necesidad de un marcapasos. Y aquí nace una pregunta muy importante: ¿qué hacemos cuando un paciente con uno de estos bloqueos llega al servicio de urgencias con una bradicardia severa, hipotenso y con una mala perfusión?
Bueno, pues este será el tema del próximo episodio de Medicina en 5 minutos. Vamos a hablar sobre el algoritmo de bradicardia. Y recuerda, el electrocardiograma no se memoriza, se entiende.